Bien, mis hermanos, que el Señor siga bendiciéndonos. Abran sus Biblias, por favor, en el libro del profeta Isaías. Libro del profeta Isaías, capítulo número 56, el verso número 7. En este pasaje encontramos un gran desafío, pero es un propósito del Señor que quiero mencionarles brevemente. Quienes hace años atrás vivieron el encuentro, sé que algunos lo vivieron 8 años atrás o 10 años atrás. Les animamos a retornar porque desde unos 6 años atrás el Señor nos mostró a través de su palabra que la oración tenía que ir unida al cumplimiento de la Gran Comisión. Entonces iniciamos una tarea de enfocarnos en esos 2 puntos centrales: intimidad con Dios y cumplimiento de la Gran Comisión. Porque la oración siempre marcará un punto de gran diferencia en lo que hacemos. Entonces ahora el encuentro de oración tiene 2 énfasis, 2 puntos centrales. El primer punto central es el llamado a renovar la intimidad con Dios, nuestro tiempo diario con Él. Y el segundo punto central es el ser renovados y empoderados para cumplir la gran comisión, haciendo discípulos que hagan a otros discípulos. Y por eso les damos una palabra de ánimo para que participen de este evento bajo la cobertura pastoral. Y como el tiempo fue reducido, no alcanzamos a hablarles de gran comisión. Hemos hablado más de oración que de gran comisión. Y esperamos en otra oportunidad hablarles un poco más de gran comisión y animar a aquellos que lo están haciendo. Felicitaciones por quienes están yendo a otros lugares. Nosotros cada vez que investigamos, que escuchamos, que nos damos cuenta de cuán grande es ese llamado y cuánta necesidad hay. Recientemente terminamos una segunda conferencia misionera en la iglesia, y una misionera que se está preparando para ir a Pakistán y Afganistán. Y ella apunta a una etnia que es una de las más grandes del mundo, que es la etnia de los pastunes. Y la gran mayoría viven en Pakistán y Afganistán, países muy complicados. Y los que van a llevar la palabra a esos sitios tienen que ir dispuestos a morir. Esa es la realidad. Tienen que ir dispuestos a morir. Y nosotros asumimos el compromiso de acompañar a Marixa, que ha tenido que tomar otro nombre por precaución, y la estamos acompañando en oración, y hemos adoptado la etnia que ella propone ir a llevarles la palabra de Dios. Y es algo bien complicado, es una cosa muy compleja hoy día, pero es posible porque fue una orden que el Señor nos dio. Y es un gran desafío. Cada vez nosotros sentimos más compasión y más preocupación por lo que es el gran desafío de cumplir el mandato del Señor de hacer discípulos a todas las naciones. Pero a la vez nos sentimos muy animados y fortalecidos sabiendo que la base para lograr eso se llama oración. Es decir, la oración es la plataforma de lanzamiento para ir más allá, para superar todo límite, porque la oración es un recurso que Dios nos ha dado que no tiene límites y no tiene fronteras. Entonces, con el poder del Señor a través de la oración, podemos ir más allá de nuestros limitantes, y eso es la bendición más grande. Isaías 56
el verso número 7, y el tema es movimiento casa de oración para todas las naciones. Un propósito del Señor basado en este texto y en San Marcos 11:17, y que es un propósito común a todas las iglesias, incluyéndoles a ustedes. Es decir, este llamado del Señor nos incluye a todos en cualquier parte del mundo. Y hace unas semanas atrás yo prediqué en un congreso en Chicago. Habían muchas naciones representadas. Y estaba predicando justamente de oración, llamado a orar. Y estaba hablando de esto precisamente, porque este es un llamado común a todos los hijos de Dios, sin interesar el nombre denominacional, sin interesar en qué lugar del mundo se encuentra. Todos estamos llamados a orar. No interesa si usted está recién congregándose en la iglesia, todos estamos llamados a orar. Porque usted y yo que hemos conocido su palabra y quienes están conociendo su palabra, lo más grandioso que nos ha podido pasar es haberlo conocido a Él. No hay algo más grande que eso. Pero el gran privilegio de privilegios es tener la bendición de comunicarnos con Él, de acercarnos a Él, de intimidad con Él a través de la oración. Eso es grandioso. Quisiera darle un aplauso de agradecimiento al Señor por esa bendición. Gran bendición, poderosa bendición. Y mi esposa hace un rato nos compartía un pasaje impresionante, una oración de Pablo. Pablo oró que Dios abriera los ojos del entendimiento. Una oración parece extraña. ¿Los entendimientos tienen ojos?, decía mi esposa. Y requerimos que sea el Espíritu Santo que nos ayude a entender esto que les voy a compartir en esta mañana. Dice la palabra de Dios, Isaías 56:7: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Es un texto impresionante. En este transcurrir de 20 años de ministerio de oración, yo empecé el ministerio hace 43 años. Tenía solo 18 años cuando yo empecé a fundar una iglesia donde fundaban un pueblo. Así empecé yo el ministerio, fundando una iglesia donde fundaban un pueblo. Y de estos 43 años de ministerio, hemos dedicado con mi esposa 20 años de ministerio de oración, dedicados mayor parte a la oración, porque sabemos el valor que hay en la oración, lo esencial que es la oración. Y por eso quiero hoy referirme a este propósito, que en el transcurrir de estos 20 años, en los primeros años, Dios colocó en mi corazón, después de leer esta palabra y muchos otros textos, colocó en mi corazón este propósito de casa de oración para todas las naciones. Y lo hizo en un contexto en el que vivíamos en esa época, porque fue una época en que era ya muy difícil transitar por las carreteras de los diferentes departamentos. Yo he viajado mucho llevando este mensaje, este llamado a la oración. Y en esas épocas los buses, la mayoría de los buses iban semivacíos, porque ya la gente no quería ir a otro lugar, porque era riesgoso, un atraco, un secuestro masivo. Y algunas veces yo oí la noticia que 2 horas después de haber pasado, 2 horas antes de haber llegado, hubo un atraco, hubo un secuestro. Era riesgoso.
en verdad. Y en esa época nació ese propósito en nuestro corazón, casa de oración para todas las naciones. Porque en esa época al salir del país era complicado. Le revisaban el equipaje hasta los tacones de los zapatos, los revisaban cuando veían que el pasaporte era de Colombia. Todavía hay afrenta, pero no igual que en esas épocas. Era un asunto complicadísimo, bien complicado. Y usted y yo sabemos que algunos, muy pocos, podemos decir que muy pocos, pero han hecho mucho daño a otras naciones, trasladando las drogas, que han dañado muchas vidas. Hay mucha gente en las calles, muchas calles de las ciudades de Estados Unidos y seguramente de otros países que consumen drogas que fueron procesadas en nuestras montañas y luego llevadas. Entonces yo creo que tenemos una deuda con muchas naciones y debemos orar por esas naciones, que Dios tenga misericordia. Y Dios en su gracia ha permitido que haya un avance de su obra, un crecimiento de su obra en Colombia. Y han venido de muchas naciones a recibir entrenamiento e inspiración en ese sentido. Y también muchos pastores y líderes han viajado a otros países a llevar mensaje de fe y esperanza. Dele un aplauso al Señor, porque esa es una bendición grande. Amén. Pero como parte de ese propósito de bendecir las naciones de la tierra, este proyecto es un proyecto de Dios. Y yo lo veo aquí en 4 puntos. Pero antes de que veamos esto, hay un testimonio que nos llega de China. Ustedes saben que China es una nación muy grande. Pero China desde muchos años atrás ha sido una nación con un gobierno completamente contrario a la palabra de Dios. Ateo, comunista, ideas completamente contrarias a la palabra de Dios. Y van a ver un dato ahí de unos 500,000 que murieron, cristianos que dieron su vida, su sangre fue derramada por predicar la palabra de Dios. Es decir, que el asunto es muy serio, más allá de lo que uno sabe ligeramente. Y la iglesia en China por muchos años ha sido una iglesia subterránea. ¿Qué es una iglesia subterránea? Una iglesia secreta, porque tienen que reunirse secretamente. Y hemos oído testimonios impresionantes que ellos se encuentran en un sitio de oración sin que nadie se haya pasado ninguna información. Pero el Señor los lleva a un sitio a orar. Oí de un misionero que él lleva varios años yendo a China y él lo raptan en alguna calle. Ya los hermanos están entrenados para llevarse al misionero. Él va caminando por la calle cuando lo tomen del brazo y lo llevan y lo esconden. Y él dura 1 mes enseñando la palabra en los subterráneos. Es algo impresionante. Entonces, en China nos llega este testimonio que a pesar de todas las restricciones, Dios ha permitido que haya un lugar de oración 24 horas en China, donde más de 1,600 iglesias de China están llegando para orar 24 horas. Eso me impresionó mucho, porque era algo que el Señor ha traído a nuestro corazón años atrás y esperamos concretarlo aquí en Colombia para las naciones de la tierra también. Porque como no es un propósito de una iglesia ni de una persona, sino de Dios, Él lo va a traer a varias partes del mundo, a varios sectores del mundo. Entonces, en China en este momento hay más de 100 millones de cristianos. No tenemos estadística, difícil es tener estadística. Y proyectan que en el 2030, un poco más, hayan más de 200 millones, que sería la iglesia cristiana de un país más grande. Pero esto tiene una base que se llama oración. Vamos a ver este testimonio de China y luego yo continúo en esta meditación de Isaías 56:7. Y una frase que expresaron allí al final:
para llevar el amor de Jesucristo a los confines de la tierra. Y para que eso sea posible, que es la gran comisión de ir hasta lo último de la tierra, haciendo discípulos, eso se hace factible si echamos mano del recurso que se llama oración. Y por eso voy a hablarles con base en este pasaje de Isaías 56, el verso 7 nos menciona cuatro aspectos muy importantes en torno a este propósito del Señor. El primero dice así: yo los llevaré a mi santo monte. Es decir, que es una iniciativa de Dios, es un propósito de Él. Es decir, que nació en su corazón. Y por eso en varias partes del mundo, tenemos a China, tenemos en otras partes del mundo que hemos sido informados que tienen este mismo propósito, porque es un propósito de Él. Y solo es posible lograrlo bajo su dirección, bajo su bendición, porque es un asunto de carácter espiritual y no se puede lograr en nuestra propia fuerza. Sí requiere de la participación nuestra, pero es una iniciativa del Señor, y por ser una iniciativa de Él, un propósito de Él, es posible lograrlo y verlo entre nosotros también. Yo los llevaré a mi santo monte. Noten el posesivo, mi monte, no es cualquier monte. Es interesante que la palabra monte está muy relacionada con la dependencia de Dios, con el estar con Él. Es tan importante que cuando leemos la historia de Moisés aparece un término interesante que dice el monte de Dios. ¿Recuerdan eso? Los que han leído la historia de Moisés. Es decir, que el monte tiene un gran significado en la relación con Dios. Y saben ustedes que Jesucristo tenía un lugar favorito para orar, el Monte de los Olivos. Ahí pasó muchas horas orando. Dicen que era un lugar quieto y tranquilo, un lugar muy adecuado para pasar noches y días enteros en oración. Y eso hacía el Señor. Su lugar favorito era un monte, una pequeña montaña. Qué interesante, pero aquí dice, yo los llevaré. Él es el que toma la iniciativa y nos lleva hacia Él, nos lleva al monte oración para que allí permanezcamos orando, orando y orando. Y yo he tratado de explicar esto en términos humanos y lo he pensado, pero no se puede hacer. He pensado que si científicamente pudiéramos colocar en una vacuna o en una inyección oración, meterlo ahí en una inyección y tener muchas vacunas o inyecciones, yo las llevaría conmigo a todos los lugares donde soy invitado, y antes de que entraran les inyectaríamos, ¿qué les inyectaríamos? Oración, para que corriera por las venas. Pero eso no se puede así. Dígale al que tiene cerca, no se puede así. Eso no es humano. No se puede hacer así científicamente. Pero usted y yo sabemos que el Espíritu Santo, el bendito Consolador, nos ayuda a orar. Y es posible que con su ayuda seamos llevados al monte oración para allí permanecer mucho tiempo en su presencia, como están haciendo los hermanos en China. Eso es posible, eso es posible, eso es posible, eso es posible. Apláudalo al Señor, que es posible tomar fuerza y subir al monte para orar y orar. Pero número 2, este texto nos habla en segundo lugar de una nueva perspectiva de oración. ¿Cuánto me gusta esto? Nueva perspectiva de oración. Porque en el transcurrir de estos años me he encontrado con muchas personas
que se sienten frustrados por no poder orar. Muchos frustrados. Y cuando un hijo de Dios no puede orar, va a sentir frustración. Yo mismo lo he experimentado, que cuando no puedo orar me siento frustrado. Pregúntele al que tiene cerca si se siente frustrado cuando no puede orar. Yo sé que sí. Así no levante su mano, yo sé que sí. ¿Y sabe por qué sentimos frustración cuando no podemos orar? Porque cuando dejamos de orar, dejamos de tener contacto con nuestro amado Señor. Cuando dejamos de orar, dejamos de tener comunión, intimidad con Él. Cuando dejamos de orar, nos estamos distanciando de Él. Cuando dejamos de orar, entonces tratamos de vivir la vida cristiana en nuestra propia fuerza, y en un mundo tan complicado como el que vivimos, es completamente difícil vivir la vida con Dios en nuestra propia fuerza. Y hablamos el día viernes que la oración no solo es importante, que la oración es esencial, porque es como el oxígeno a los pulmones. Si nos falta oxígeno, nos vamos a asfixiar y luego vamos a desfallecer y luego a morir. Igual sucede con el Hijo de Dios que deja de orar. Va a perder fortaleza espiritual, va a desfallecer y está en peligro de morir espiritualmente el que deja de orar. Por eso dígale al que tiene cerca: nunca deje de orar. Dígaselo si tiene alguien cerca: nunca deje de orar, porque dejar de orar es terrible, demasiado terrible, más de lo que usted piensa o se imagina. Y por eso es importante que aquí aclaremos que el pasaje nos habla en el propósito de Dios de casa de oración para todas las naciones. Hay una nueva perspectiva de oración y está expresada en estos términos: y los recrearé en mi casa de oración. Mire cómo aquí la palabra recreación está relacionada con la oración. Cuando yo pude ver esto, porque a veces uno lee muchas cosas pero no las ve, cuando yo pude ver esto me impactó mucho, me impresionó mucho. Porque también me he encontrado con muchos hermanos que piensan que la oración es una pesada carga de llevar. Y hay algunos que cuando les hablamos de orar 1 hora o 2 horas o 3 horas diarias, casi caen en trauma emocional, porque les parece terrible. Casi hay que llevarlos al psicólogo o al psiquiatra para que los recupere, porque les parece traumático pasar mucho tiempo en oración. Pero escuchamos aquí el testimonio de China, que ellos disfrutan orar 24 horas. Y hay muchos hijos de Dios que ya no disfrutan de la oración porque se les ha convertido en una pesada carga. Pero el Señor promete en este pasaje que en ese propósito de su corazón, casa de oración para todas las naciones, habrá una nueva perspectiva de oración, una nueva experiencia de oración, una nueva práctica de oración. Y es que Él nos llevará a su casa, nos recreará en su casa de oración. Entonces la oración la disfrutaremos. Anhelaremos orar más que ir a ver un programa de televisión. Será un anhelo mayor que mirar qué le han escrito en el WhatsApp. Será mayor, porque es comunicación con Dios. Hay algunos que andan ansiosos con su celular. Hay algunos que ya no pueden vivir sin el aparato, sin la tecnología. Y se ocupan tanto del aparato que ya no disfrutan estar con Dios. Bueno, por ahí se cayó uno. Están tan apegados al aparato que les cuesta pasar un tiempo con el Señor. Yo sé que no es su caso, de pronto no están por aquí, están en otra ciudad, pero
Hermanos, muchos han perdido el deleite de la oración. Ya no disfrutan el orar. Y aquí la palabra me dice que en ese propósito del Señor, la nueva perspectiva es: y los recrearé en mi casa de oración. Qué maravilloso. Tal vez alguien aquí ha dejado de orar porque se le volvió una pesada carga y dijo: ya no voy más a orar porque tengo muchas cosas por hacer. Y entonces la oración ya no está en el primer lugar, sino en un segundo, un tercero, o en un cuarto, o en un quinto, por si de pronto me queda tiempo, por si no estoy cansado después de todas mis labores. Esa es una señal de que se perdió el deleite en la oración. Todos sabemos que la recreación es algo agradable. Tenemos un buen concepto del término recreación. Tan buen concepto tenemos que cuando se invita a un día de recreación aparece gente que nunca hemos visto, porque todos tienen un buen concepto de un día de descanso, de familia, de buen alimento, y todos tenemos un buen concepto de recreación. Pero interesante que aquí la recreación está relacionada con la oración. No es algo pesado, complicado y difícil. Y lo recrearé en mi casa de oración. Esa será la nueva perspectiva, que usted puede pasar 1 hora o 2 horas y 3 horas y quiere seguir orando y seguir orando sin parar. Yo estuve en la primera iglesia que estableció el templo como casa de oración 24 horas. Yo pasé 4 días muy cerca del templo. Me hospedaron en unos pequeños apartamentos que tenían cerca del templo. Era una zona roja, bien roja. Y yo recuerdo que a las 2 de la mañana de la primera noche que llegué, me despertó un ruido muy fuerte. Era muy fuerte el ruido. Yo quedé sentado en la cama y listo para ir debajo de la cama o a un lugar seguro, porque yo pensé que era un avión de guerra, el que llamaban avión fantasma, que llegaba a cualquier hora. Era un territorio de mucha violencia. Pero cuando ya me despierto, no era un avión de guerra. Eran los que estaban en el turno de 2 de la mañana. En esa iglesia habían los 24 turnos de oración. Y los intercesores, había un monitor con un grupo de intercesión cada hora del día y de la noche. Yo vi los 4 días en ese templo gente orando día y noche. Y yo bajaba a las 4 de la mañana y me unía a la oración, a los que estaban ahí orando, y quería seguir orando todo el día. Yo no quería salir de esa casa porque era una casa de oración, porque donde se ora Dios está presente, su gloria se manifiesta y Él obra maravillas. Casa de oración. La última vez que fui a ese lugar había un nuevo templo para 2.500 y es un pueblo pequeño. El efecto de la oración. Pero en tercer lugar, el tercer lugar, Dios acepta los esfuerzos que hagamos para orar. Está expresado en estas palabras: sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Claro, ya no estamos en el antiguo sacerdocio, sino en el nuevo sacerdocio. En el antiguo sacerdocio habían holocaustos y sacrificios, era necesario. Pero en el nuevo sacerdocio en Cristo ya no se requieren esos sacrificios, porque Jesucristo con un solo sacrificio cubrió todo y nos limpió y nos perdonó con su bendita sangre.
Gloria a su nombre. Qué maravilloso. Entonces ya no necesitamos sacrificios, pero tengamos presente esto, que sí Dios va a aceptar todo el esfuerzo que usted haga para orar. Tal vez madrugar o tal vez sacrificar otras cosas en el sentido de no hacerlas y hacer primero la oración. Pero número 4, y con esto voy a cerrar, el impacto será grandioso. Está en la última parte, porque mi casa será llamada casa de oración para, ¿qué dice el pasaje? Para, no le oigo, para todos los pueblos. Y aquí el pasaje de San Marcos 11:17, dicho por el Señor: y mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Porque en el original se usa etnias, pueblos, naciones y países. Pero no entro a explicar eso. Solamente quiero decirles que según la estadística actual hay 245 naciones. Yo logré traer de Estados Unidos 200 banderas, porque soy coleccionista de mapas del mundo y de banderas. Y traje una colección de 200 banderas para orar por los países de la tierra. 245, 193 miembros de la ONU, 2 observadores que son el Vaticano y Palestina, 12 estados que no figuran como miembros de la ONU, pero por el derecho internacional son países, funcionan como países, y 38 territorios que dependen de otro. Por eso la suma es de 245 y dice que todas las naciones, casa de oración para todas las naciones. Y voy a finalizar leyendo este pasaje que ustedes conocen bien del libro de Daniel, capítulo 6, final del capítulo 6, después que Daniel sale del foso de los leones, porque se mantuvo orando y fue lanzado al foso de los leones por ser fiel a Dios y mantenerse orando 3 veces al día de rodillas. Daniel era uno de los principales en todo el imperio medo-persa. Era el tercero y proyectado a ser el segundo en todo el imperio. Era de gran influencia en el imperio medo-persa. Pero fue fiel a Dios y fue a parar al foso de los leones. Y Dios lo guardó y salió con vida. Esa mañana se escribió una nueva página en la historia del reino medo-persa. Daniel salió con vida del foso de los leones porque su Dios lo guardó. El Dios de Daniel lo había guardado. Y con las oraciones de un solo hombre fue impactado todo un imperio. Eso es impresionante y culmino leyendo el nuevo decreto del rey Darío. Se había cumplido el anterior decreto, Daniel sale con vida y dijo el rey Darío en su decreto: de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Y en todo el dominio incluía los pueblos, las naciones y en todos los idiomas. El mensaje, no había tecnología para enviarlo por la internet, por WhatsApp, pero el mensaje llegó en correos los más veloces de esa época. Caballos veloces habían, y el decreto fue leído en todas las plazas, en todos los lugares públicos. Se leyó el decreto del rey Darío: todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Él es el Dios viviente, el Dios que salva, el Dios que libra, el Dios que hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Todo un imperio tocado por el poder de Dios.
todo un imperio temblando y adorando al Dios de Daniel con la oración de un solo hombre. Un solo hombre se mantuvo orando, un solo hombre que oraba 3 veces al día, y con las oraciones de un solo hombre, todo un imperio fue sacudido poderosamente. Apláudalo al Señor. Un solo hombre. Esto es impresionante. ¿Qué se dirá si son 2 y si son 3? ¿Qué se dirá si son 5? ¿Qué se dirá si son 100? ¿Qué se dirá si son 200 que se unen a orar? ¿Qué se dirá si son 500 o son 1000 o son 2000? ¿No creen que el efecto será mayor? ¿Será más grande? Porque el Señor dijo: si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Yo sé que esta iglesia, que sus pastores y esta iglesia aman la oración. El amén estuvo un poco débil, pero en el corazón está muy fuerte el amén.